Agradecemos a Dios que nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos. Bienvenido, Pastor Juan Millanao. Muchas gracias. Y quien les habla, Raúl Medina, también le da una cariñosa bienvenida. Aquí en Hebreos 13:9 leemos: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Fíjate que hay una situación. ¿Por qué la gente actúa de forma extraña? Porque piensan cosas extrañas. Es decir, todo se inicia, ¿no es cierto?, en la mente, pero también en el corazón, dice el apóstol. ¿Ya? No es un asunto de meramente una cuestión cognitiva, es una cuestión que tiene que ver con sentimientos y emociones también. Es decir, todo lo que involucra a un ser humano. Y todo eso hay que cuidar. Hay que cuidar la mente, hay que cuidar el corazón. Y creo que la iglesia cristiana tiene una deuda en general, porque hemos insistido en la conversión del espíritu, pero nos falta trabajo en la conversión de la mente. Es decir, alimentar al rebaño con la palabra de Dios. Cuando no está presente el alimento adecuado, entonces no es extraño que estas doctrinas diversas y extrañas produzcan una conducta extraña también, que no es propia de un cristiano. La recomendación del apóstol es que no os dejéis llevar. Y a veces los comentarios, uno se lleva por el comentario sin tener antecedentes de qué es lo que está pasando. Y además, Juan, mira, para saber qué se extraña, uno tiene que saber cuál es la verdadera también, o sea, tener un conocimiento para no desviarse. Porque hay personas que te hablan tan bien y son tan elocuentes que te convencen. Y tú dices, pero este está equivocado, pero habla tan bien. Y no solamente hablan bien, sino que a veces tienen razón en algunas cosas, pero ¿por qué Pablo dice que uno debería separarse un poquito de esto? Mira, voy a leer Hebreos 2:9, que está dentro del contexto de nuestra conversación. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todo. Bueno, Pablo está haciendo un análisis de lo que le costó a Cristo la salvación nuestra. Pero por otro lado, y aquí quizás hacemos un poquito de conversación, ¿no es cierto? Cuando él habla, dice, no con viandas que nunca aprovechan. Esto, fíjate que esto mismo uno puede tomarlo de dos maneras. Pablo está diciendo, no nos preocupemos de la comida, comamos todo lo que querramos. Y por otro lado parece que Pablo está diciendo que hay que comer ciertas cosas. Pero Pablo no está hablando de las viandas, ¿te fijas? Exacto, no está hablando de alimentación. Sí, está hablando de alimentación. Entonces esto es lo que a veces hace que se vayan las personas por por un camino equivocado. No sé si a ti te pasaba a veces, estamos en un grupo estudiando la Biblia, estamos estudiando un tema, y que quizás lo hemos estudiado y lo venimos a repasar. Y tú te encuentras con que alguien empieza a hablar, y habla muy bien, pero no tiene nada que ver con el tema. Uh-huh. Y esto a veces confunde. Entonces es bueno que nosotros tengamos cuidado con eso y encarrilemos, ¿no es cierto?, la conversación en la línea que vamos llevando, porque después nos podemos perder. Recuerda usted, Pablo no está hablando de vianda, pero alguien podría tomar esto como una referencia para hablar de las comidas. Claro, ese es un primer principio, no está hablando de ese aspecto, ¿no es cierto? Está hablando de algo mucho más profundo, como es la gracia de Dios, ¿ya? Porque finalmente esta distinción entre alimentos limpios e inmundos y otras normas bíblicas no son contrarias a la gracia. Precisamente un corazón tocado por la gracia de Dios va a ir arreglando su vida, purificando su vida, en la medida que esa gracia va tomando control de su corazón. Si antes tomaba o comía ciertos alimentos, los va a ir abandonando como respuesta a la gracia del Señor. Y el segundo aspecto
que el contexto sugiere que Pablo no está criticando a la audiencia por abstenerse de ciertos alimentos, sino que hay algo mucho más delicado, que es por participar de ellos con la esperanza de obtener gracias de alguna manera. Es decir, si uno ve ahí en 13:9, dice allí, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto? Que hay algunos que están haciendo o dejando de hacer con la esperanza de obtener gracia de alguna manera, cuando la gracia es un don gratuito de Dios, no es algo que se obtiene por méritos humanos, ¿ya? Si fuera por méritos, ya no sería gracia, ¿ya? Entonces, probablemente Pablo está advirtiendo acerca de la participación de rituales judíos o comidas litúrgicas que se celebraba como una extensión de los sacrificios de animales en el templo y que se suponía que aportaban méritos espirituales a la persona. Entonces Pablo le dice, eso de nada aprovecha, ¿no es cierto? Eso de construir una meritocracia, lo que hace es nublar la gracia de Dios y hacer inválida la cruz de Cristo. Creo que es importante lo que tú mencionas, porque ese alcance puede llevarnos a equívocos bastante complejos. Y podemos ir quizás yendo por el camino en que no solamente nos desviemos nosotros, sino que desviamos a otras personas al camino correcto. Creo que Pablo está insistiendo en eso porque al final lo que se quiere es que la persona se salve no por comer esto o lo otro, sino porque aceptar el perdón de Jesús. Lo interesante es que cuando uno mira cómo Jesús se llegó a la gente respondió, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, viene como una respuesta, una buena alimentación, una buena conducta, pero se da cuenta uno que en ese caminar de buena conducta no la puede hacer y sigue dependiendo cada vez más de Dios para mantenerse en el camino correcto. Así es. Por eso que es importante lo que tú dices aquí, un concepto de gracia debe estar muy arraigado en nosotros. Dios hace posible que nosotros en realidad estemos en esa condición de dependencia continua de Dios, porque eso es lo que en realidad nos va a hacer posible obtener el encuentro realmente con Cristo. Dice una nota para acá, dice las penitencias, las mortificaciones de la carne, la constante confesión del pecado sin arrepentimiento sincero, los ayunos, las fiestas religiosas y las ceremonias externas que no van acompañados de una verdadera devoción, todas estas cosas no tienen valor alguno. ¿Qué les parece, bueno? ¿No es cierto? Sí. Porque estamos haciéndola para conseguir una salvación que no es el camino. Y es lo que siempre el Señor está buscando en nuestro corazón, no meramente nuestros rituales, ni siquiera está buscando nuestra billetera. Él busca nuestro corazón. Cuando el corazón está claro con el Señor, entonces lo demás viene en su estela. Antes, dice él, Pablo hablando en Hechos 15:11, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a reencontrar mañana. Bendiciones.